Ya jóvenes, desde acá nos quedamos prueba de densidad relativa. Ya habíamos visto, ¿no? Todo esto es porque las condiciones locales del suelo afectan, pues, ¿no? Van a interactuar con las estructuras y, y las aceleraciones que transmiten las rocas se ven afectadas por, por las condiciones locales, pues, ¿no? Y por eso estábamos hablando de algunas pruebas desde el punto de vista sísmico que se deberían de hacer en el campo o en el laboratorio. Prueba de densidad relativa. Dice, la densidad relativa in situ o el grado de compactación es útil para determinar el asentamiento probable de las arenas secas y el potencial de licuefacción de los suelos saturados sin cohesión en caso de terremoto. Como esta propiedad tiene una influencia significativa en el módulo dinámico, se relaciona indirectamente con los análisis de respuesta, o sea, cómo vamos a analizar, pues, cuál va a ser la aceleración, etcétera, ¿no? La densidad relativa de la relación de vacíos también debe evaluarse para reproducir las condiciones de campo en las muestras que se recompacten en el laboratorio para los ensayos de carga cíclica. Como es bien sabido por los ingenieros geotécnicos, se produce una gran dispersión en los resultados de los ensayos de densidad relativa, siendo la razón principal la práctica imposibilidad de recuperar muestras fiables sin alterar de los depósitos granulares, ¿no? O sea, cuando ustedes sacan una muestra de suelo, de hecho alteran a lo que estaba en estado natural, pues, ¿no? Y prácticamente no se puede, o sea, no hay muestras inalterables, no se puede llevar eso, aunque ese debería de ser el objetivo, ¿no? La densidad relativa se puede encontrar a partir de esta expresión, densidad relativa, el E máximo menos el E, entre el E máximo menos el E mínimo, ¿no? E son las relaciones de vacíos, o igual al ρ máximo, que es la densidad máxima, por el ρ menos la densidad mínima, entre ρ por ρ máximo menos ρ mínimo. Donde E máximo y E mínimo son las relaciones de vacío máximas y mínimas. E y ρ son la relación, épsilon será, pues, ¿no? Son la relación de vacío natural, in situ, y la masa unitaria respectivamente. Y ρ max y ρ mínimo son la masa unitaria máxima y mínima, ¿no? En el laboratorio, esta relación de vacío, la proporción de vacíos de la muestra no alterada, o sea, de lo que está en estado natural, se determina primero midiendo las cantidades apropiadas, ¿no? En esta expresión. La relación de vacíos es igual a G por la densidad del agua entre la densidad de la muestra seca menos 1, ¿no? Donde G es la gravedad específica de los sólidos, se supone que eso ya saben calcular. ρW es la masa unitaria de agua y ρD es la masa unitaria seca de la muestra. O sea, habría que determinar estas tres cantidades y con eso podemos hallar la relación de vacíos, ¿no? Acá pasa lo que la masa unitaria de agua normalmente eso es pues 1000 kilos, ¿no? 1000 kilos por metro cúbico. Sin embargo, como ustedes saben, la densidad del agua varía con la temperatura. Y en mecánica de suelos hacen eso, por si acaso, ¿no? Hay una tablita de la densidad versus la temperatura del agua. Entonces, es por eso. Si no, ya al toque le hubieran puesto o 1000 o 1. La densidad mínima de la masa puede determinarse vertiendo suavemente el material seco en el horno a través de un embudo en un molde, ¿no? Para arenas razonablemente limpias este método es fiable. O sea, sueltan suavemente en un molde, pesan esa masa, si tienen un molde calculan su volumen, dividen y ya tienen el ρ mínimo, ¿no? Entonces es fácil. La determinación de la densidad máxima, ρ máximo, con igual consistencia presenta más dificultades, ya que los distintos métodos de compactación dan resultados modestamente diferentes.
Las técnicas de compactación vibratoria parecen mejores para las arenas con más finos, ¿no? Eso ya sabemos, ¿no? Para compactar un suelo granular, o sea, no basta ponerle una pesa, ¿no? No va a compactar eso. La idea es hacerlo vibrar, ¿no? Entonces, por eso hay planchas vibratorias. Para materiales granulares se recomienda eso. Si el porcentaje que pasa el tamiz de las mallas, ¿no? Si el porcentaje que pasa el tamiz número 200 de las mallas supera aproximadamente el 15%, la determinación, o sea, si el porcentaje que pasa la malla número 200 supera el 15% en pesos, se supone, de toda la masa, pues, ¿no? La determinación de la densidad relativa en el laboratorio es de dudosa validez. En este caso, habrá que confiar más en las pruebas de resistencia a la penetración como medida de la densidad relativa, tal y como se ha comentado anteriormente, ¿no? Ya hemos visto el SPT, el CPT, entonces habría que determinar con esos métodos la resistencia a la penetración, y a partir de ahí pueden ustedes, con esos cuadritos que hay, calcular pues la densidad relativa, ¿no? Acá abajo creo que está, o está arriba. Arriba creo que está. Ya lo hemos visto eso. Ahí está. Aquí están para los SPTs, para los conos, ¿no? Unas relaciones que hay entre la densidad, ¿no? La densidad relativa y el número de golpes para diferentes tipos de áreas. Hay una relación, ¿no? Entonces ahí está gráficamente o con la fórmula. Ensayo triaxial cíclico. ¿Para qué haríamos eso? Estamos viendo la microsonificación, ¿no? Eso tienen que tener en cuenta. Las condiciones locales pueden afectar a la respuesta sísmica y habría que hacer un estudio de microsonificación, siempre y cuando pues el proyecto sea de consideración, ¿no? O donde van a ser el suelo es muy vulnerable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del proyecto. Este ensayo es uno de los mejores métodos de laboratorio disponibles en la actualidad, ¿no? Para determinar el módulo de cizallamiento y el amortiguamiento de los suelos, ¿no? Habíamos un poquito hablado del amortiguamiento, así como hay una fuerza KX que se opone al desplazamiento, también hay una fuerza de amortiguamiento que se opone a la velocidad, ¿entienden? ¿No? Entonces, ¿cómo calcularíamos el amortiguamiento, por ejemplo, de los suelos? Dicen que por este método. Y el amortiguamiento de los suelos cohesivos y sin cohesión, para su uso en los análisis de respuesta sísmica. En este ensayo se miden directamente las características de tensión, raya, deformación, de compresión axial, que varían cíclicamente. El módulo de comprensión E, así obtenido, se convierte en el módulo de cizallamiento G, utilizando la relación, y esto es de mecánica, de resistencia a materiales, ¿no? Módulo de corte es igual al módulo de elasticidad sobre 2 por 1 más V, ¿no? O mu también en otros libros. Es la relación de Poisson, donde V es la relación de Poisson. La relación de amortiguamiento también puede obtenerse a partir de este ensayo mediante el diagrama de histéresis, ¿no? Resultante. Un diagrama de histéresis es un diagrama donde se va cargando y descargando y las deformaciones van variando, pero los esfuerzos, la curva de esfuerzo de deformación se va deformando, porque a nivel molecular, cuando nosotros sometemos en ciclos y cambiamos de presión, no, de compresión a tracción, así varias veces, se produce histéresis en todos los materiales, ¿ya? Como si fuera, normalmente en nuestro caso sería como si fuera psicológicamente, sería como si estuviéramos muy estresados, más o menos así. Los materiales también sufren de eso, por si acaso, pero ahí se llama histéresis, ¿no?
Como se ilustra en la figura 5.5, dependiendo de la gama de deformaciones producidas en el ensayo, puede elegirse cualquier nivel de deformación deseado para trazar los bucles de histéresis. Aquí está el ensayo axial cíclico. Es un ensayo triaxial, quiere decir de que hay tres esfuerzos principales. En este caso todos los esfuerzos son de la misma magnitud. Estos son de compresión. Este varía, ¿no?, de tracción a compresión, de tracción a compresión. ¿Entienden? Este esfuerzo se controla pues, por unas membranas, ¿no? En las máquinas de triaxial hay unas membranas que está llenado de fluidos y le van dando la presión que ustedes desean, ¿no? Y eso lo hacen variar, ¿no?, cíclicamente, de más o menos, ¿no? Además de la posibilidad de aplicar una variedad de condiciones de tensión, el ensayo triaxial cíclico tiene la ventaja de que puede aplicarse a todos los tipos de suelos, excepto a la grava. Que el equipo de ensayo está ampliamente disponible y es preciso en su control, y que el ensayo es comparativamente barato. Esas son las ventajas del ensayo triaxial. Las desventajas de este ensayo están relacionadas con su incapacidad para reproducir las condiciones de tensión encontradas en el campo, ¿no? Es decir, que las tensiones de cizallamiento cíclicas no se aplican simétricamente en el ensayo, que las tensiones de cizallamiento cero se aplican en el laboratorio con una consolidación isotrópica en lugar de anisotrópica, y también que el ensayo implica deformaciones en las tres direcciones principales de tensión, mientras que en los terremotos de suelo en muchos casos se piensa que se deforma principalmente unidireccionalmente en cizallamiento simple, ¿no? Los ensayos de cizallamiento cíclico se llevan a cabo con deformaciones elevadas, de 10 a la menos 2 hasta un 5%, iguales y mayores que las que se producen en los terremotos fuertes. Como los ensayos geofísicos implican deformaciones bajas, los valores de G a deformaciones intermedias pueden determinarse interpolando entre los valores de G hallados con estos diferentes métodos. Pero como no hay solapamiento entre las deformaciones que se producen en estos dos ensayos, no es posible la comprobación cruzada entre los métodos de campo y de laboratorio. También hay que tener en cuenta que en el uso de este ensayo para determinar las características de amortiguación del suelo, todavía no se dispone de ningún método de campo, ¿no?, para evaluar la amortiguación para comparar, y por lo tanto cualquier valor del coeficiente de amortiguación obtenido debe de ser tratado con debida precaución. Y por ejemplo, cuando nosotros hacemos los análisis para calcular, por ejemplo, las máximas aceleraciones del suelo, etcétera, o las aceleraciones espectrales, lo que hacemos es darnos varios valores, ¿no?, del amortiguamiento, en función del amortiguamiento crítico. Entonces hallamos diferentes tipos de aceleraciones, porque es muy difícil calcular esta amortiguación, pues este coeficiente de amortiguación, ¿no? Prueba de la columna resonante. Este ensayo constituye una buena alternativa al ensayo triaxial cíclico para la determinación en laboratorio del módulo de cizallamiento de la mayoría de los suelos. Una columna cilíndrica de suelo se hace vibrar a pequeñas amplitudes en un extremo, ya sea en torsión o longitudinalmente, ¿no?, variando la frecuencia hasta que se produce la resonancia. Donde se produce la resonancia habrán amplitudes fuertes, ¿no?, ya se darán cuenta ustedes. Wilson y Dietrich propusieron que el módulo de cizallamiento o de compresión de un cilindro sólido puede hallarse a partir de esta fórmula. G sería el módulo de cizallamiento o el módulo de elasticidad, es igual a 1.59 por 10 a la menos 8 por F al cuadrado por H al cuadrado por Rho, ¿no? Y ahí está, esta es la prueba de la resonancia de la columna. Igual es casi como una prueba triaxial, ¿no?, solo que acá le van sometiendo o bien longitudinalmente o bien torsionalmente, dice, a unas frecuencias, a distintas frecuencias, lo hacen vibrar, ¿no?, con varias frecuencias, hasta que se produzca la resonancia, ¿entienden? Vibración torsional o longitudinal, ¿no?, o así, una de dos. Entonces, en esta fórmula, H es la altura del cilindro del suelo en milímetros,
Rho es la masa unitaria del suelo en megagramos por metro cúbico y F es la frecuencia de resonancia de la vibración torsional, ¿no? Ustedes no saben cuál es esa frecuencia, pero cuando haya bastante deformación, cuando una frecuencia de resonancia significa que cuando le das esa frecuencia, el suelo pues se va a descomponer o las vibraciones van a ser fuertes, ¿no? Entonces esa frecuencia. La frecuencia de resonancia de la vibración torsional en ciclos por segundo, ¿no? O sea, en hertz, cuando se determina G, o la frecuencia de resonancia de vibración longitudinal en ciclos por segundo cuando se determina E. O sea, si lo hacen rotar, hallan con esa misma fórmula G, y si lo hacen vibrar así longitudinalmente, hallan E. Se verá que determinando E y G por separado, a partir de estos ensayos se puede determinar un valor de la relación de Poisson. Y eso es fácil. Bueno, aquí está la ecuación. Aquí está la ecuación. Si podemos determinar G y E, podemos despejar la relación de Poisson, ¿no? Fácilmente acá. Ya. Se verá que determinando E, es el módulo de elasticidad, y el módulo de corte por separado, a partir de estos ensayos, se puede determinar un valor de la relación de Poisson, V, pero como este ensayo implica una baja deformación y no existe ningún método de extrapolación adecuado, tales valores de V, ¿no?, de la relación de Poisson, no son adecuados para la mayoría de los fines de la ingeniería sísmica. Aunque esta prueba tiene la desventaja de realizarse con deformaciones bajas, 10 a la menos 4 a 10 a la menos 2%, ¿no? O sea, son deformaciones unitarias, pues no tienen unidades. Tiene las desventajas de la simplicidad, ¿no?, el bajo coste del equipo y la aplicabilidad a la mayoría de los tipos de suelo. Los detalles del equipo utilizado en esta prueba pueden encontrarse en otro lugar, ¿no? Ahí están las referencias, Wilson y Dramer. Ya me han dicho que este libro está disponible en internet, se lo pueden bajar, no hay problemas. Otras pruebas de laboratorio. Existen otras pruebas de laboratorio para determinar las propiedades del suelo, como la prueba de cizallamiento cíclico por torsión y los métodos más costosos y elaborados para probar modelos de suelos, ¿no? Es decir, las pruebas de mesa vibratoria y centrífuga. Esas pruebas se describen en la literatura especializada. Y terminamos el capítulo 3. ¿Hay alguna duda? Todo, lean el libro. Lean el libro. No, está el libro. Eso me ha hecho un alumno del otro grupo. Me ha dicho que se ha descargado el libro. Y a mí me ha costado esto caro, casi como 2,000 soles me ha costado esto en su momento. Y ahora me ha dicho que lo ha podido descargar, ¿no? Tenemos media hora. Entonces, entramos al otro libro. Este librito, Análisis de vibraciones y dinámica estructural, ¿no?, para ingenieros civiles. Y tiene otra partecita, formulación teorética, teoría de grupos era pues y esenciales. A ver, ¿cómo lo traduce nuestro Essentials and Group Theoretics? Formulación teórica de grupos esenciales. Es un método matemático, por si acaso no vamos a llegar a eso, pero por si acaso este libro tiene eso. No estoy acá, ya estoy.
con el mejor traductor del mundo. Fundamentos, esenciales fundamentos y formulaciones teóricas de grupo, ¿no? Teoría de grupos, básicamente. Ahí está, miren, parte 1, fundamentos, introducción, sistemas de un grado de libertad, sistemas de más de un grado de libertad, sistemas continuos, análisis de vibraciones por elementos finitos, y luego el resto es ya formulaciones teóricas, ¿no? Bueno, jóvenes, creo que ahí nos quedamos. Les voy a llamar lista.